La jungla es el hogar de todo tipo de rarezas y criaturas increíbles, desde las arañas más grandes del mundo hasta la leyenda del hombre lobo. Estos son los descubrimientos más misteriosos y fascinantes de la selva. Rana de cristal. La rana de cristal de Fleischmann es una pequeña rana arborícola que mide de media alrededor de 1,5 pulgadas, con una piel blanca y translúcida en el vientre. Gracias a esta característica única, se puede ver claramente desde el exterior el corazón palpitante de la rana, así como otros órganos. Otras partes de la piel son generalmente de color verde pálido, con pequeñas ventosas amarillas en los dedos de las manos y los pies. Al igual que la mayoría de las ranas de cristal, la rana de cristal amazónica es nocturna y pasa la mayor parte del día escondida bajo las hojas y entre las ramas de los árboles. Pero en cuanto cae la noche, sale al exterior para cazar y buscar pareja. Aunque se sabe muy poco sobre su dieta, los científicos creen que se alimentan del mismo tipo de cosas que la mayoría de las ranas: moscas, arañas y otros pequeños invertebrados. Aunque las ranas de cristal del norte son muy abundantes en Centroamérica y Sudamérica, su población ha disminuido recientemente, y todo gracias a la invasión humana y la deforestación. Burbujas misteriosas y sus consecuencias. En 2012, ocurrió un fenómeno misterioso en los pantanos de Luisiana. Comenzaron a aparecer extrañas burbujas en el agua, seguidas a menudo por pequeños terremotos. En agosto de ese año, el motivo de este extraño fenómeno se reveló bajo las tierras de Luisiana. Se estaba formando un socavón, ahora conocido como el sumidero del maíz del pantano. Este enorme agujero se tragó varios acres de bosque y creó un cráter lleno de agua, lleno de petróleo, salmuera y gas natural. Debido a su tamaño, el sumidero obligó a la evacuación de 300 residentes y planteó importantes riesgos ambientales, incluida la contaminación de vías fluviales cercanas con sustancias tóxicas como el sulfuro de hidrógeno. Investigaciones posteriores revelaron que el sumidero fue el resultado de actividades mineras de salmuera de Texas. Lo que siguió fue una batalla legal larga y complicada que involucró a la salmuera de Texas y a los residentes afectados. Las limpiezas resultaron ser un desafío, y ese año el Estado no tuvo más remedio que considerar el área afectada como una zona de sacrificio, término utilizado para lugares que se consideran demasiado dañados para rehabilitarlos. Lagarto de Jesús. Este es el lagarto basilisco, cariñosamente conocido como el lagarto de Jesús por una razón. Antes de decirles por qué, déjenme contarles más sobre esta criatura. El lagarto de Jesús habita principalmente en las densas y húmedas selvas tropicales desde el sur de México hasta Panamá. Con una longitud de 0,6 de metro y un peso de 1/5 parte de 1 kilogramo, esta criatura es un reptil bastante grande de su tipo. Sin embargo, su tamaño no le impide defenderse. Su hábitat se caracteriza por abundantes masas de agua que desempeñan un papel crucial en la estrategia de defensa de los lagartos. Cuando se siente amenazado, esprinta bípedamente por la superficie, como si caminara sobre el agua. Sí, ha oído bien. Esta criatura puede desplazarse unos 1,5 metros por segundo por la superficie. Con sus largos dedos y flecos, pueden aumentar fácilmente la superficie que pisan. Combinando eso con sus rápidas patas que golpean la superficie del agua, estos tipos pueden crear una superficie que les impide hundirse. Mientras el basilisco mantiene este movimiento, puede caminar por el agua y viajar hasta 4 metros o más. Una vez que el agotamiento o la gravedad toman el control, el basilisco no se hundirá, sino que simplemente nadará hasta llegar a tierra. Salvinia. Lo que hace que Salvinia sea extraño es que, para empezar, esta planta ni siquiera se supone que esté en el área de Luisiana. La salvinia es un helecho diminuto que flota libremente, y aunque parece inofensivo, esta planta, originaria de América Central y del Sur, es una maleza invasora que ahora invadirá algunos lugares de Luisiana. La salvinia gigante es conocida por su rápido crecimiento vegetativo. Se reproduce principalmente mediante fragmentación, lo que significa que puede colonizar rápidamente nuevas áreas si no se controla rigurosamente. Esta planta no produce flores. En cambio, se propaga a través de esporas y fragmentos que dan lugar a nuevos brotes de rizomas submarinos. Se informó por primera vez en los Estados Unidos en 1995, y desde entonces se ha propagado agresivamente a través de las inundaciones y haciendo autostop en botes entre cuerpos de agua. Piense en esta planta como algo similar a la lenteja de agua,
pero tiene un impacto negativo en los cursos de agua y los humedales. La salvinia puede formar fácilmente densas esteras que pueden tener varios pies de espesor, alterando drásticamente los ambientes acuáticos. Estas esteras bloquean la luz solar, lo que reduce los niveles de oxígeno en el agua, lo que a su vez devasta las especies de plantas acuáticas nativas y altera las poblaciones de peces. Además, el denso crecimiento de las plantas puede obstruir las vías fluviales, afectando la navegación recreativa, la pesca comercial y otras actividades acuáticas, todas las cuales son importantes para los habitantes del estado. De hecho, el efecto de esta planta es tan malo que Luisiana ha recurrido a un agente de control biológico, el gorgojo de salvinia. Este pequeño escarabajo negro de Brasil se alimenta de salvinia y pone huevos en el tejido vegetal. Luego, las larvas se introducen en la planta, interrumpiendo su crecimiento. Este método de biocontrol ha mostrado resultados prometedores en el manejo de infestaciones de salvinia. Los gorgojos se crían en masa y se distribuyen en las áreas afectadas para garantizar que lleguen a las espesas esteras de salvinia, donde pueden comenzar su trabajo de comer y poner huevos y mantener bajo control el crecimiento de la molesta salvinia. Los misteriosos anillos amazónicos. En los últimos años hemos descubierto algo muy interesante en el Amazonas. Anillos. Estos anillos, de casi 300 metros de ancho, están grabados en el suelo del Amazonas brasileño. No solo son enormes, sino también antiguos, con estimaciones que sugieren que se crearon hace entre 500 y 2000 años. Sin embargo, no sabemos quiénes los construyeron ni cuál era su propósito. Todo lo que sabemos es que fueron creados por una civilización precolombina que prosperó mucho antes de que los europeos pisaran América. Antes, el espeso dosel de la selva amazónica ocultaba estas formaciones. Pero a medida que la deforestación ha ido retirando capas de selva, los anillos se han ido revelando. Pero, ¿qué significan estos anillos? En pocas palabras, el Amazonas no era una zona virgen antes de la colonización europea. Al contrario, antes de que llegaran los exploradores, la Amazonia ya estaba habitada. La investigación sobre el propósito de estos anillos está en curso, pero hay varias teorías. Algunos científicos proponen que los anillos servían como estructuras defensivas, protegiendo a los habitantes contra los invasores o la fauna salvaje. Otros sugieren que tenían un significado ceremonial o religioso, posiblemente relacionado con acontecimientos astronómicos o como lugares de reunión para actos sociales. También se especula con la posibilidad de que estuvieran relacionados con la agricultura, tal vez como forma de gestionar el agua o enriquecer el suelo en un entorno difícil. Sin embargo, necesitamos más investigación para confirmar estas teorías. El pez candirú. El Amazonas es uno de los hábitats con mayor biodiversidad del planeta, hogar de una gran variedad de criaturas, desde las más simpáticas hasta las más extrañas. Una de ellas, en el extremo, es el pez candirú, un diminuto pez gato parásito que chupa la sangre de sus víctimas, que a veces pueden ser seres humanos. El pez candirú, también conocido como pez vampiro o pez palillo, es casi totalmente translúcido y nada muy rápido, por lo que es prácticamente imposible divisarlo en las aguas turbulentas. A menudo se adhieren a las branquias de peces más grandes, incluidos los siluros, lo que los convierte en casi caníbales por naturaleza. Gracias a sus increíbles habilidades natatorias, se introducen en el cuerpo del pez a través de la abertura branquial y se fijan con las afiladas espinas que tienen junto a la cabeza. Cuando están perfectamente clavadas, el pez candirú empieza a chupar la sangre de su víctima, matándola en el proceso. También se cuenta que el candirú se siente atraído por el olor de la orina y a veces rastrea la raíz del olor. Por desgracia, si esa fuente es un ser humano nadando y orinando en el río, se sabe que el pez candirú sigue el chorro de orina para infiltrarse en el tracto urinario. Como la uretra es demasiado pequeña para permitirle salir nadando, el pez solo puede ser extirpado quirúrgicamente. Sin embargo, algunos científicos han rebatido durante mucho tiempo las afirmaciones de que el pez candirú pueda atacar a los humanos. Pero a pesar de este escepticismo, la mayoría de los exploradores del Amazonas se mantienen protegidos y evitan orinar en las aguas para no atraer la atención del pez. Hongos comedores de plástico. La mayoría de los hongos se alimentan de nutrientes como glucosa, carbono y nitrógeno. Por eso sorprende tanto a los científicos encontrar hongos en el Amazonas
que prosperan alimentándose de algo de plástico. Este hongo, conocido científicamente como Pestilotiopsis microspora, fue descubierto por investigadores de la Universidad de Yale durante una expedición al Amazonas. Estos organismos desconcertaron a los investigadores por su capacidad para consumir y descomponer poliuretano, un tipo común de plástico que se encuentra en todo, desde plásticos duros hasta fibras sintéticas. Y lo que es aún más impresionante, puede hacerlo en entornos anaeróbicos, lo que significa que potencialmente podría utilizarse para hacer frente a los residuos en los vertederos, donde acaba gran parte de nuestro plástico. Básicamente, estos organismos pueden alimentarse en un entorno sin oxígeno. Curiosamente, estas criaturas pueden producir una enzima capaz de descomponer los polímeros del plástico. Esto les permite digerir el plástico y convertirlo en materia orgánica. Este proceso ofrece un rayo de esperanza en nuestra lucha constante contra los residuos plásticos, que pueden tardar cientos de años en descomponerse en el medio ambiente, causando daños a la fauna y los ecosistemas. Mientras tanto, aún nos queda un largo camino por recorrer en el cultivo y utilización de este hongo, pero su existencia en sí misma da esperanzas. Insectos inusuales. Cuando se estudian los insectos del Amazonas, la mayoría de los entomólogos se centran en el suelo, los intrincados caminos y la maleza del suelo amazónico. Pero un científico llamado José Albertino Rafael decidió mirar a 32 metros de altura, en las espesas copas de los árboles, y descubrió todo un nuevo mundo de insectos. Durante 2 semanas seguidas, en 2017, Rafael, que es entomólogo en el Instituto Nacional de Investigación Amazónica de Brasil, atrapó varios insectos a distintas alturas. Trabajando desde una torre de 30 metros erigida en medio del Amazonas, Rafael y sus amigos identificaron 37 insectos diferentes, la mitad de los cuales eran moscas. El resto de los insectos iban desde extraños escarabajos con enormes ojos hasta avispas parasitoides que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Lo más interesante de este descubrimiento, sin embargo, es que muchos de estos insectos siguen sin ser identificados, y los científicos tardarán décadas en estudiarlos uno por uno. Armadillo gigante. El armadillo gigante amazónico es la especie de armadillo vivo más grande del mundo y su existencia está arraigada en las leyendas locales de Sudamérica. Para los indígenas, se le conoce por tatu, careta, pejichi, cabazu, y algunos incluso lo llaman cachicamo. Esta criatura bestial de aspecto peculiar puede llegar a medir 1,2 metros y pesar hasta 45 kilos, y en estado salvaje pueden llegar a vivir 15 años. El armadillo gigante también es reconocido como el mamífero con más dientes. Aunque su dieta solo consiste en termitas y hormigas, sus temibles garras son también las más largas de cualquier mamífero, y son tan poderosas que pueden demoler rápidamente los termiteros más fuertes en cuestión de segundos. Cuando buscan comida, los armadillos gigantes excavan madrigueras en bancos de arena e incluso en termiteros abandonados, donde pasan la mayor parte del tiempo bajo tierra, buscando sus pequeños alimentos. Aunque no caza animales más grandes, sus garras son lo bastante poderosas como para desgarrar la carne y no duda en utilizarlas para defenderse. Número 4. Águila arpía. Domina los cielos del Amazonas, es el águila arpía, una legendaria ave de presa con un aspecto inconfundible. Las plumas de su cabeza se transforman en una audaz cresta cuando se siente amenazada, y las plumas grises más pequeñas de su cara crean un disco facial que mejora su audición. Al igual que ocurre con los búhos, como ocurre con la mayoría de las especies de águilas, las hembras de águila arpía suelen ser más grandes que los machos. Su pata puede ser tan gruesa como la muñeca de un niño, y sus garras curvadas son más grandes y feroces que las de un oso. Aunque evidentemente no es el ave rapaz más grande, esta extraordinaria ave está considerada como el ave viva más pesada y poderosa. Gracias a sus poderosas y anchas alas, el águila arpía es capaz de volar casi en línea recta, por lo que puede atacar a sus presas tanto desde arriba como desde abajo. Además de ser una hábil cazadora, esta ave es muy paciente. A veces se sienta tranquilamente en los árboles durante horas, esperando a que pase una presa desprevenida. Su excelente visión le permite detectar presas a 200 metros de distancia. Una vez que se aferra a un desafortunado animal, sus mortíferas garras ejercen hasta 50 de presión, aplastando los huesos y matándolo al instante. Como depredador superior,
El águila arpía se alimenta principalmente de zarigüeyas, puercoespines, serpientes, ciervos jóvenes e iguanas. Musgo español. Uno de los organismos más extraños y quizás más importantes de Luisiana es el musgo español. Si has estado en los humedales de Luisiana, probablemente hayas visto musgo español. Después de todo, se trata de una de las floras más destacadas, que a menudo se ve elegantemente cubierta por imponentes robles y cipreses. Ahora bien, a pesar de su nombre, el musgo español no es ni español ni musgo real. ¿Necesito explicar más por qué es extraño? Verá, contrariamente a lo que su nombre podría sugerir, el musgo español es originario de América y prospera desde Argentina hasta el sureste de los Estados Unidos. Es particularmente común en los estados húmedos del sur, donde adorna muchos árboles con sus misteriosas hebras de color verde grisáceo. Además, esta planta también es una bromelia, que es un tipo de planta relacionada con la piña y ciertas plantas de interior tropicales. El musgo español se ha tejido no solo a través de los árboles, sino también en la cultura y el folclore de la región. Hay muchas historias locales sobre el origen del musgo español. La historia cuenta que una princesa vivía a orillas del pantano, y cuando pasaba, la enterraban al pie de un roble. Para conmemorar y marcar su tumba, quienes lloraban su muerte le cortaron el cabello trenzado y lo colgaron de la rama de un árbol, que se volvió gris. Llevada por la brisa, su cabello se extendió de árbol en árbol, y de ahí surgió el musgo español. Ahora bien, contrariamente a la creencia popular, este musgo no es un parásito. Además de vivir de otras plantas como apoyo físico, este organismo no toma nutrientes de otras plantas mientras vive. Al recolectar nutrientes del aire, el agua de lluvia y la luz solar, absorbe la humedad y los nutrientes del aire y la lluvia, utilizando el árbol simplemente como un lugar para residir. Esta característica le permite prosperar sin competir con su anfitrión por los recursos. El pez candirú. Si hay una razón por la que los lugareños se sientan inclinados a nadar temerariamente por las aguas del Amazonas, probablemente no creerá que se debe a un pez. Sí, has oído bien. Un pez pequeño. Se trata del candirú, también conocido como pez vampiro. Estos chicos son diminutos, a menudo no mucho más grande que unos pocos centímetros, pero debido a la historia que los rodea, mucha gente teme encontrárselos en la naturaleza. El candirú es un parásito, y la forma en que se aferra a sus víctimas puede ser espantosa. Utiliza su boca espinosa para adherirse a las branquias de los peces más grandes, donde se da un festín con su huésped como un vampiro. Pero ahí no acaba la cosa. Se afirma que el candirus también puede a veces alimentarse de seres humanos nadando en la uretra de personas que nadan despistadas en el agua. Ahora bien, esta idea ha sido recibida con escepticismo por muchos científicos, que argumentan que tal comportamiento sería altamente improbable y no estaría respaldado por pruebas. Sin embargo, muchos siguen siendo cautelosos con estas criaturas, y sinceramente, yo también lo haría. Después de todo, más vale prevenir que curar. Capibara. Ha llegado el momento de presentar a mi animal favorito. Apuesto a que no soy el único al que le fascina esta criatura. Esta enorme criatura con aspecto de cobaya es el roedor vivo más grande de la Tierra. Es originario de Sudamérica y es conocido no por su tamaño, sino por su simpatía y amabilidad. Estas criaturas pueden llegar a medir hasta 1,2 metros de largo e inclinar la balanza hacia la friolera de 90 kilos, como en el caso de la hembra salvaje más pesada registrada en Brasil. Pero por término medio, rondan de 34 a 67 kilos. A diferencia de la mayoría de los roedores, que prefieren permanecer en tierra firme, estas criaturas merodean por pantanos, ríos y marismas, donde son amigos de la mayoría de las criaturas. Desde presas a depredadores, estas criaturas parecen despreocuparse del mundo. Son tan tranquilas, que a menudo se juntan con otros animales, como pájaros, monos e incluso cocodrilos. Sí, cocodrilos. Curiosamente, ni siquiera los cocodrilos quieren hacerles daño. Probablemente se pregunte qué comen estas criaturas. Bueno, su dieta es bastante sencilla. Solo hierba y más hierba, y a veces su propia caca asquerosa. ¡Qué asco! Pero es un truco ingenioso que les permite extraer todos los nutrientes de su comida para asegurarse de que tienen hasta la última partícula. También hay una razón por la que les gusta sentarse cerca de cuerpos de agua. Es porque son excelentes nadadores. En contra de la creencia popular, pueden aguantar la respiración bajo el agua hasta 5 minutos para esconderse de los depredadores. Sí,
Todavía hay criaturas que se aprovechan de estos adorables roedores, sobre todo jaguares, anacondas y águilas. En los últimos años, los carpinchos se han hecho famosos en Internet, y es fácil entender por qué. Son muy fotogénicos y tienen un comportamiento que, como se dice en Internet, resulta terapéutico. De hecho, muchos parques de todo el mundo tienen capibaras descansando en aguas termales, y mucha gente pagaría dinero por ver a estas criaturas relajarse y ser felices. Mapinguari, una bestia misteriosa vaga por el Amazonas, una criatura nacida de leyendas e historias de críptidos. Los lugareños la llaman Mapinguari, y muchos la han visto en distintas partes del Amazonas, desde Brasil hasta Perú y Venezuela. Según los desafortunados que han visto a esta terrorífica criatura, mide unos 2 metros, y se parece al Sasquatch americano y al monstruo Yeti. Lo grabaron en la selva amazónica, y nadie se lo creyó. Dada la diversidad de los avistamientos, las descripciones de los Mapinguari varían mucho. Algunos dicen que es enorme, con pelaje espeso y un hedor fétido. Otros afirman que tiene un segundo ojo y una boca en el estómago, que desprende un hedor terrible y un rugido espantoso. Otras descripciones le atribuyen cara de mono, hocico de madriguera, garras de oso hormiguero, pies vueltos hacia atrás, espalda jorobada, cuello de tortuga y pecho lampiño. También se cuenta que la piel de los Mapinguari es impenetrable tanto a las flechas como a las balas, y que sus garras son tan poderosas que despedazan vacas solo para comerse su lengua. Muchos lugareños afirman haber disparado e incluso matado a un Mapinguari. Pero sin pruebas concretas que respalden sus afirmaciones, sus historias no pasan de ser cuentos. Pero, ¿de dónde viene el Mapinguari? Según una leyenda local brasileña, esta mítica criatura era un antiguo chamán que encontró el secreto de la inmortalidad hace miles de años. Por supuesto, esto enfureció a los dioses, y como castigo, fue maldecido a vagar por el Amazonas como un monstruo para siempre. La serpiente gigante. La anaconda verde, conocida científicamente como Eunectes mirinus, ya es conocida como la serpiente más pesada y una de las más largas del mundo. Normalmente, estos magníficos reptiles pueden llegar a medir más de 5 metros. Sin embargo, algunos informes afirman haber visto anacondas de hasta 8 metros de longitud. Eso es lo que los científicos intentan confirmar. Hace poco se dijo que unos científicos que trabajaban en el Amazonas habían descubierto una nueva especie de la que se decía que era la serpiente más grande del mundo. El equipo de la Universidad de Queensland ha estado explorando el Amazonas ecuatoriano en busca de esta anaconda verde del norte, hasta ahora indocumentada. Aunque las anacondas no venenosas son behemoths que pueden crecer hasta tamaños asombrosos, con su tamaño y fuerza muscular, aún pueden poner fácilmente en peligro a un humano, llevándolo al borde de la muerte por asfixia, con una posibilidad relativamente alta de muerte. Hasta ahora, han oído relatos de personas que vieron una serpiente de unos 8 metros de largo y posiblemente 500 kilos. Al menos esto es lo que afirman los lugareños de la zona. Los expertos creen que si esta criatura existe, no difiere mucho de otras especies de anaconda verde. Aunque pueden crecer más que el resto de su especie, la diferencia entre su ADN es de solo un 5,5%. Sin embargo, con la desaparición de los hábitats de las anacondas, los científicos temen que estas criaturas dejen de existir antes, incluso de que podamos estudiarlas. Momias chachapoya. Un panteón funerario en el Amazonas desveló una inquietante momia con las manos sobre los ojos, con el rostro tanteado por el terror, junto con varios cuerpos similares de aspecto grotesco. Los científicos creen que esta momia tiene al menos 600 años y que ha sobrevivido a través de los tiempos, gracias a las habilidades para embalsamar de su tribu, los chachapoyas, también conocidos como los guerreros de las nubes. Esta bóveda, que también se utilizaba con fines religiosos, fue descubierta por un agricultor que trabajaba en el límite de la selva tropical del norte de Perú. Rápidamente se puso en contacto con científicos que descubrieron las momias. Además de varias cerámicas, tejidos y pinturas murales pertenecientes a la antigua tribu, los chachapoyas eran una raza alta, de pelo rubio y piel clara que, según algunos investigadores, podría proceder de Europa. Los historiadores creen que fueron una de las civilizaciones antiguas más avanzadas que ocuparon la región entre los años 800 y 1500. También desarrollaron técnicas únicas de momificación que han conservado a sus muertos durante miles de años.
Junto con la mujer momificada, también se descubrieron otros 11 restos en la bóveda. Curiosamente, todas las momias están cubiertas con pinturas de rostros y figuras de guerreros que podrían haberse dibujado para proteger a los muertos de intrusos y espíritus malignos. El descubrimiento ofreció una intrigante visión de las prácticas funerarias de la antigua tribu Chacopoya y de su historia, que se ha perdido con el paso del tiempo. Lenteja de agua. Los propietarios de un acuario conocen la lenteja de agua y sus fascinantes cualidades. La lenteja de agua, que a menudo se ve alfombrando las tranquilas aguas de estanques y pantanos, puede parecer una simple manta verde, pero esta planta tiene más de lo que parece. Esta planta es una de las especies con flores más pequeñas del mundo y es conocida por su rápido crecimiento y su capacidad para cubrir grandes superficies de agua. En un tiempo notablemente corto en Luisiana, podrás encontrarlo floreciendo en las tranquilas aguas. Ahora bien, puede parecer bonito, pero a veces crece con tanta eficiencia que puede invadir los cuerpos de agua, impidiendo que la luz del sol llegue a otras plantas acuáticas y agotando los niveles de oxígeno en el agua, dañando posteriormente a los peces y otros animales salvajes. Sin embargo, una población adecuada de lenteja de agua garantiza la versatilidad ecológica. Verás, esta pequeña planta es un gran purificador de agua, capaz de absorber el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo del agua. En los últimos años, su abundancia en Luisiana llamó la atención de los investigadores, y hoy en día, la lenteja de agua se estudia por su potencial en la producción de biocombustibles y como materia prima sostenible. Debido a su alto contenido de proteínas y su rápida tasa de crecimiento, esta pequeña planta podría ser una gran parte de la solución para prácticas agrícolas más sostenibles, particularmente en regiones como Luisiana, donde abundan los cuerpos de agua. Victoria amazónica. Los lirios gigantes de la selva amazónica son los nenúfares más grandes del mundo. Esta gigantesca planta se caracteriza por sus grandes hojas redondas con bordes curvados hacia arriba que pueden medir hasta 3 metros de diámetro. También son muy resistentes y pueden soportar un peso de hasta 1 kilo, lo que significa que pueden aguantar el peso de una persona normal sin doblarse bajo la superficie del agua. El nenúfar gigante se sostiene sobre un fuerte tallo que puede alcanzar los 7 metros de largo. Inicialmente se conocía como Victoria regia, nombre que le dio el botánico inglés John Lindley, que fue el primero en publicar sus descubrimientos sobre el género. El nombre de Victoria se eligió en honor a la reina británica de 18 años, que acababa de suceder en el trono a su padre, Guillermo IV, en junio de 1837. Además de por su increíble tamaño, los nenúfares gigantes también son conocidos por sus fascinantes flores. Estas flores también son excepcionalmente grandes y pueden medir hasta 16 pulgadas de diámetro. Sin embargo, solo florecen por la noche y duran apenas 48 horas. Lirios araña. Esta vez estamos observando una de las especies más importantes de la flora local de Luisiana, lirios araña. Y no, esta vez no estamos mirando a un arácnido real. Originarias de América, estas plantas son un alimento básico en las regiones tropicales y subtropicales, y se pueden encontrar floreciendo en los humedales de Luisiana. Estas flores son particularmente llamativas debido a sus pétalos largos y delgados que se curvan elegantemente hacia atrás y suelen ser de un blanco radiante. Estas hermosas flores florecen de marzo a julio, llenando el aire con su fragancia. Parece apropiado que los lirios araña florezcan maravillosamente en los humedales. Después de todo, son conocidos no solo por su belleza, sino también por su resistencia. Por más frágiles que parezcan, prosperan tanto a pleno sol como a sombra parcial. A diferencia de varias especies de plantas que se sabe que son selectivas en cuanto a niveles de humedad, los lirios araña no son exigentes y pueden soportar diferentes condiciones de crecimiento, lo que los hace de bajo mantenimiento. Esto los convierte en una excelente opción para los jardineros locales en el clima subtropical del estado. Jacinto de agua. El jacinto de agua es una planta increíble. Sin embargo, no es algo que debería ocurrir en los humedales de Luisiana. Y sin embargo, por alguna razón, prospera en su entorno. Originario de América del Sur, el jacinto de agua se introdujo en los Estados Unidos alrededor de la década de 1890 durante una expedición a Nueva Orleans, y rápidamente se generalizó en las aguas del sur. Esta planta,
con sus hojas redondeadas y brillantes y sus llamativas flores de lavanda, forma espesas esteras que flotan en la superficie del agua. Ahora, estas densas esteras pueden impedir que la luz solar llegue a las plantas sumergidas, reduciendo drásticamente los niveles de oxígeno en el agua. Esto puede dañar las formas de vida acuáticas y alterar el equilibrio ecológico de las vías fluviales. La descomposición de estas plantas también contribuye al aumento de la sedimentación en las aguas que habitan. Al igual que otras plantas invasoras, controlar estas plantas en los estados es un desafío. Vías navegables. Pez dinosaurio antiguo. ¿Sabías que hay un pez dinosaurio en Luisiana? Si eres un ávido pescador o simplemente estás interesado en las criaturas marinas, es posible que ya estés familiarizado con el esturión pálido. Este antiguo pez, que se distingue por su cuerpo de tiburón y su boca de vacío, prospera en los fondos fangosos de grandes ríos, incluido el río Mississippi, que atraviesa Luisiana. Esta criatura se encuentra entre los dinosaurios vivientes o fósiles vivientes que residen en las aguas del estado. Verás, los antepasados de estas criaturas datan de la época de los dinosaurios. Y si tienes la suerte de ver uno hoy, eres un tipo afortunado. Después de todo, los esturiones pálidos nacidos en la naturaleza están al borde de la extinción. Parece que a pesar de haber sobrevivido 78 millones de años, ahora están cerca de unirse a sus ancestros extintos. Un destino terrible para estas grandes criaturas. Hoy en día, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ha recurrido a la liberación de esturiones criados en criaderos para restaurarlos en aguas naturales. Con suerte, la intervención humana ayudará a la población de estas criaturas. Delfín rosado. Muchos dirían que estos delfines no son rosados, pero este es el nombre que reciben estos delfines de color claro que nadan por el río Amazonas. Esto los convierte en uno de los pocos animales de agua salada que pueden adaptarse a viajar en agua dulce. Estos delfines van desde un rosa suave y claro, rosa a un rosa vibrante, casi neón. Su color único puede cambiar debido a su estado de ánimo, la edad o la temperatura del agua. Genial, ¿verdad? Estas criaturas son conocidas por estar entre las más inteligentes del Amazonas. Al fin y al cabo, vivir en una naturaleza tan diversa les exige ser más hábiles. A diferencia de los delfines oceánicos, los delfines rosados tienen las vértebras del cuello sin fusionar, lo que les permite girar la cabeza 180 grados. Esto les permite mirar detrás de ellos sin girar todo el cuerpo. Esa es su realidad, y es increíblemente útil para maniobrar por los bosques inundados durante la estación húmeda, cuando cazan peces entre los árboles. Mientras tanto, los delfines oceánicos no necesitan esta adaptación porque cazan en mar abierto. A diferencia de sus parientes que viven en agua salada, los delfines rosados también aprenden a no ser exigentes con la comida. Se dan un festín de peces, carbohidratos e incluso pequeñas tortugas. Esta dieta les permite prosperar en un ecosistema que cambia constantemente con las estaciones. También hay leyendas en torno a estas criaturas. Se cree que los delfines rosados, también conocidos localmente como bodo, son seres mágicos que pueden transformarse en humanos y caminar hasta la orilla para ocultar su espiráculo. Llevan sombrero. Es bastante tonto imaginarlo, pero para los lugareños, faltar al respeto a estas criaturas puede significar la muerte inminente o mala suerte. Araña constructora de señuelos. La araña constructora de señuelos es otro arácnido interesante, aunque no tan horripilante como la Goliat comepájaros. Como su nombre indica, a estas criaturas les gusta crear señuelos de sí mismas para confundir y disuadir a los depredadores. Las arañas los elaboran meticulosamente con restos de presas, seda y otros materiales disponibles para que parezcan una araña, a menudo de varias veces su tamaño. Algunas llegan incluso a añadir patas a estos señuelos, haciéndolos parecer una versión más grande de ellas mismas. Al menos creemos que estas arañas intentan ahuyentar a sus depredadores, pero nadie sabe con seguridad por qué estas arañas crean señuelos. La investigación sugiere que estos señuelos también podrían desempeñar un papel en la atracción de presas. ¿Cómo? Bueno, el señuelo más grande podría parecer una amenaza o un competidor más importante para otros insectos, asustándoles para que entren en la telaraña. Pero, una vez más, nadie lo sabe con certeza, ya que necesitamos estudiar más a estos arácnidos para comprenderlos plenamente. Así que la próxima vez que veas una araña enorme, comprueba si es real antes de huir de ella. Por otra parte, una araña señuelo hecha con insectos muertos suena peor.
Arapaima. Los ríos y lagos de la selva amazónica albergan una gran variedad de grandes peces que alcanzan proporciones épicas. Como el arapaima, también conocido como paiche o pirarucu, este pez que respira aire es una de las mayores especies de peces de agua dulce, y los más grandes pueden llegar a medir 4 o 5 metros. Sin embargo, hace años que no se tiene noticia de un arapaima tan grande, y la mayoría suelen medir unos 1,800 metros y pesar 1 kilos. Su fisiología se caracteriza por una cabeza cónica de color verde, una boca respingona y un cuerpo escamoso y aerodinámico. Como respiran aire, las arapaimas solo pueden sobrevivir bajo el agua entre 10 y 20 minutos antes de salir a tomar aire. Se alimentan principalmente de otros peces, pero también de frutas, semillas e incluso insectos. Para obtener su comida diaria, el arapaima simplemente abre su gran boca, creando un vacío que atrae cualquier objeto alimenticio cercano. Pero a veces pueden saltar fuera del agua para agarrar pájaros desprevenidos, lagartos e incluso pequeños primates que cuelgan sobre el agua. Arañas, reclusas pardas. Si hay un bicho al que deberías tener miedo en Luisiana, probablemente sea la pequeña araña reclusa parda. Estas arañas suelen ser de color marrón y tienen una longitud corporal que oscila entre 24 a 79 pulgadas, y son conocidos por su distintiva marca en forma de violín en la espalda y por su mordida. Verá, aunque no necesariamente es doloroso, su veneno puede provocar necrosis, algo que sucede cuando el tejido muere. De hecho, ha habido un caso en el que una mujer perdió la oreja después de ser mordida por una araña reclusa parda sin su conocimiento. Dado que su picadura solo resulta en una pequeña hinchazón parecida a un grano, uno podría fácilmente continuar con su rutina diaria, sin saber que había sido mordido por esta criatura. Sin embargo, no debería haber ningún motivo para alarmarse, aparte del hecho de que las arañas reclusas pardas no son tan comunes como parecen. No son agresivos por naturaleza. Muerde solo cuando se siente amenazado, normalmente cuando se produce un contacto accidental, como deslizarse en un zapato donde se ha instalado una araña. Es más, no todas sus picaduras provocan síntomas extremos. Hotel Ariau Amazon Towers. En el corazón de la selva amazónica se encuentra el Hotel Reo Amazon Towers. Construidas a finales de los 80, las Reo Amazon Towers están pensadas para los huéspedes interesados en estar más cerca de la naturaleza. A lo largo de casi 10 kilómetros de pasarelas elevadas de madera, las torres Areo Amazon permitían a los visitantes caminar entre las copas de los árboles. Es una forma lujosa y cómoda de acampar sin renunciar a las comodidades de un hotel. El hotel contaba con más de 200 habitaciones, incluidas lujosas suites y casas en los árboles, cada una con una vista panorámica de la exuberante extensión verde más allá de sus alojamientos. Las torres Reo Amazonas eran un centro de esfuerzos de conservación y educación sobre la selva amazónica. Acogía a científicos y ecologistas que llevaban a cabo investigaciones y ofrecían talleres y conferencias a los huéspedes sobre la importancia de la conservación de la selva tropical. Sobre el papel parece un lugar asombroso, pero como suele decirse, que funcione en teoría no significa que funcione en la práctica. A pesar de su popularidad y aclamación, el Hotel Reo Amazon Towers se ha enfrentado a dificultades a lo largo de los años. La dificultad de mantener una estructura tan singular en el difícil entorno del Amazonas, unida a los obstáculos económicos y operativos, acabaron provocando su cierre. Sin embargo, aún quedan restos de la estructura en el Amazonas. Antiguos aviones de los incas. En los asentamientos precolombinos esparcidos por Sudamérica, los arqueólogos descubrieron curiosos artefactos, pequeños artefactos que parecen parecerse a los aviones modernos. Estos artefactos tienen algo que parecen alas, colas estabilizadoras e incluso tren de aterrizaje. Échales un vistazo. ¿Qué les parece? Se cree que estas figuritas forman parte de los artefactos quimbaya, llamados así por una cultura precolombina que vivió en lo que hoy es Colombia. Los eruditos y arqueólogos que investigan la historia y el contexto de estos artefactos suelen coincidir en que estas figuritas, que datan de alrededor del año 1000 de nuestra era, probablemente representaban animales, insectos o criaturas míticas de la cosmología del pueblo quimbaya. A pesar de la opinión de los expertos, muchos siguen creyendo en la teoría de que estos artefactos representan en realidad aviones modernos.
Si realmente es así, esto significaría que los pueblos precolombinos comprendían la aerodinámica mucho antes de que se pusiera en teoría. En los tiempos modernos, ¿impartieron personas con conocimientos superiores su tecnología a los precolombinos? ¿O simplemente estamos malinterpretando estos artefactos? Dime lo que piensas en los comentarios de abajo. Pantano de ciprés. Si hay algo en lo que la gente llama inmediatamente la atención al ver los humedales de Luisiana, suelen ser los grandes cipreses. Con su corteza rojiza, ramas dobladas y hojas delicadamente finas, estos árboles son una de las razones por las que Luisiana es un hábitat ecológico tan excelente para una vida silvestre diversa. La reserva de la isla Cypress, por ejemplo, es un área impresionante que abarca parte de lo que es uno de los pantanos fluviales más extensos de Estados Unidos. Aquí puede encontrar cipreses calvos, algunos de más de 300 años, junto con una gran cantidad de especies de aves y otros animales salvajes. Esta reserva es particularmente importante por su papel en la reconexión y restauración de la llanura aluvial circundante. Estos árboles no solo proporcionan hábitat para diferentes criaturas, sino que también ayudan a mitigar las inundaciones. Para un estado susceptible a huracanes y tormentas tropicales, estos árboles son increíblemente beneficiosos. Además, el gran ciprés de Luisiana también atrae a los visitantes. Verá, en los meses más fríos, los pantanos se transforman cuando las hojas de los cipreses se vuelven de un rojo intenso, creando vistas impresionantes que son el sueño de cualquier fotógrafo. Los recorridos por el pantano de cipreses aprovechan esta espectacular exhibición, ofreciendo excursiones fotográficas guiadas que le permiten capturar la serena belleza de estos bosques milenarios. Pero hay algo más increíble en estos árboles. Verá, la madera producida a partir del ciprés de Luisiana es diferente de otras especies sumergidas en los humedales. Este ciprés no se pudre y además es resistente a los insectos, además de ser un material blando y fácil de trabajar. De hecho, desde ataúdes y tanques de agua hasta barcos y refugios, las personas que se han establecido en Luisiana a lo largo de los siglos han dependido de la madera de ciprés para la construcción. Nutria gigante. Las espesas selvas del Amazonas son también el hogar de otro formidable depredador conocido como la nutria gigante. Una bestia de 1,80 metros de largo, con una sed constante de violencia. Este mamífero carnívoro se encuentra sobre todo en Sudamérica y se considera el miembro más largo de la familia de las comadrejas. Sus rasgos morfológicos y de comportamiento únicos la distinguen de otras nutrias de su clase. Aunque tiene el cuerpo más largo de todas, la nutria gigante también tiene el pelaje más corto, que suele ser marrón chocolate, pero a veces puede ser rojizo o leonado. Por muy corto que sea su pelaje, es tan denso que el agua no puede penetrar en su piel. También tienen el hocico corto e inclinado, lo que da a su cabeza un aspecto esférico, así como bigotes muy sensibles, que les ayudan a controlar las corrientes de agua y a detectar presas. Sus grandes patas palmeadas las hacen muy buenas nadadoras, una de las razones por las que son depredadores ápice. No es de extrañar que la nutria gigante no tenga más depredadores naturales que el hombre. Por supuesto, compite en igualdad de condiciones con otros depredadores como la nutria neotropical, los jaguares y los cocodrilos. Pero al igual que el caimán negro, nunca muestra miedo ni se rinde ante la intimidación de estas otras bestias amazónicas. Las nutrias gigantes también son animales muy sociables y suelen convivir en grupos familiares que pueden contener tan solo 2 nutrias y hasta 20. Esta familia suele incluir un único patriarca macho y sus numerosas hembras y crías. Defienden sus territorios con ferocidad y cuando cazan en manada son casi imparables. Como animales estrictamente carnívoros, las nutrias gigantes se alimentan principalmente de peces como percas, cíclidos e incluso pirañas. Sin embargo, si no hay peces disponibles, las nutrias gigantes pueden comer cangrejos, serpientes e incluso pequeños caimanes y anacondas. Como depredador que mata a los depredadores ápice, la nutria gigante es reconocida como la principal amenaza en el Amazonas. Un asesino con el que ninguna presa quiere cruzarse. Titanoboa. Científicos que exploran la selva amazónica han tropezado recientemente con los restos de una serpiente gigantesca que podría ser la más grande que haya existido jamás. Se trata de la titanoboa, una enorme bestia tan larga como un autobús escolar y tan pesada como un coche pequeño, que dominó el Amazonas hace unos 6 millones de años.
A juzgar por las vértebras excavadas, los paleontólogos estiman que la titanoboa medía entre 12 y 13 metros de largo y podría haber pesado hasta 1,25 toneladas, basándose en su fisiología. Los científicos también creen que está emparentada tanto con las anacondas como con las boas, aunque no se sabe con certeza con cuál estaba más estrechamente relacionada. Su increíble tamaño se ha atribuido a menudo al clima del Paleoceno, ya que las tasas metabólicas de las serpientes y otros animales de sangre fría están influidas por la temperatura de su entorno. Así que hizo falta un clima excepcionalmente cálido como el del Paleoceno para crear esta serpiente monstruosa. Los científicos también creen que la titanoboa habría pasado la mayor parte de su tiempo en las aguas, ya que era demasiado grande para vivir en los árboles o prácticamente en cualquier otro lugar para alimentarse. La titanoboa habría tenido un menú bastante largo repleto de todas y cada una de las presas del Amazonas. Desgraciadamente, las titanoboas se extinguieron hace millones de años, aunque no está claro cuál fue la causa de su desaparición. Flor cadáver. La flor cadáver, científicamente, la Titan aram, es originaria de Sumatra, Indonesia. Sin embargo, también se puede encontrar en el Amazonas, donde se les conoce como morticia. Esta enorme flor puede alcanzar más de 3 metros de altura cuando está completamente desarrollada. Sin embargo, su tamaño no es lo que la hace especial. Esta flor no florece a menudo, pero cuando lo hace, es un espectáculo cautivador. El Titan arum solo florece una vez cada 7 o 10 años, y aunque su aspecto es hermoso y cautivador, emite un olor bastante desagradable. No solo malo, sino un olor acre similar al de la carne quemada. Cuando se huele esta flor, es fácil adivinar de dónde le viene el nombre. Pero, ¿por qué querría una flor oler a muerto? Pues porque intenta atraer a los polinizadores. A diferencia de la mayoría de las flores, los polinizadores de estas flores no son abejas ni mariposas, sino escarabajos carroñeros y moscas de la carne. Ellos piensan que están recibiendo un delicioso animal muerto para darse un festín. Pero sorpresa, es solo una flor grande y apestosa. Para que este olor sea aún más penetrante, la flor se calienta para ayudar a esparcirlo, asegurando que llegue a las narices de cualquier insecto interesado en un proceso conocido como termogénesis. Ahora, si te estás preguntando quién en su sano juicio querría acercarse a esta cosa, te sorprenderías. La floración de una flor cadáver es un acontecimiento importante para los jardines botánicos, que tienen la suerte de contar con una. La gente acude de todas partes para contemplar la floración, a pesar del olor. ¿Alguien ha visto alguna vez esta flor? Si es así, háganos saber acerca de su experiencia en los comentarios de abajo. La palmera andante. De las más de 80 especies de plantas de la selva amazónica, esta especie de palmera caminadora es quizá la más inusual. Conocida científicamente como Socratea exorisa, la palmera caminadora es conocida por su peculiar capacidad de caminar por el suelo del bosque, utilizando sus raíces aéreas. Esta característica de adaptación le ayuda a localizar la mejor fuente de nutrientes en la selva para disfrutar de una ventaja competitiva sobre otras plantas. Es similar a la forma en que algunos árboles crecen más altos para poder acceder a más luz solar y hacer sombra a los árboles más bajos. El tronco de la palmera andante puede alcanzar los 25 metros de altura, y en su base se encuentra un conjunto de raíces locomotoras visibles por encima del suelo. Al principio, los científicos pensaron que las raíces servían para estabilizar el árbol, pero pronto se dieron cuenta de que eran las herramientas que le ayudaban a moverse. Cuando la luz solar escasea y los nutrientes se agotan, los científicos creen que el árbol es capaz de desplazarse hasta 20 metros, un viaje que puede durar hasta 2 años. Víbora de pestañas. En la selva amazónica hay muchas especies de serpientes con formas, tamaños y rasgos distintivos diferentes. Una de las especies más interesantes son las víboras de pestañas, una especie arbórea y venenosa de víboras de fosetas que se encuentran principalmente en América Central y del Sur. Su rasgo físico más reconocible son las escamas que tienen sobre los ojos, lo que les ha valido el nombre de víboras de pestañas. Los científicos creen que estas pestañas ayudan al camuflaje, ya que rompen el contorno de la serpiente entre el follaje, donde intenta esconderse de presas y depredadores. También poseen una cabeza ancha y triangular y ojos con grandes pupilas. Estas serpientes presentan una amplia gama de colores, como el rojo, el amarillo, el marrón, el verde e incluso el rosa.
y a veces se presentan en diversas combinaciones, como carnívoras. Estas serpientes de aspecto extraño se alimentan sobre todo de pequeños roedores, lagartos, ranas y pájaros pequeños. También son conocidas por tener los ataques más rápidos del mundo, con un veneno lo bastante potente como para matar a un hombre. Cerdos salvajes. Además de los caimanes, ¿sabías que en Luisiana acechan otros animales salvajes? Cerdos. No me refiero a los cerdos de granja corrientes, sino a los salvajes. Verá, el estado de los pelícanos, con su increíble paisaje, es un refugio para unos 900 jabalíes, según estimaciones de los funcionarios estatales de vida silvestre. En términos de la proporción de personas por cerdo, hay alrededor de 5 personas por cerdo salvaje en Luisiana. Sé que es una comparación tonta, pero el punto es que la población de jabalíes en el estado no es una broma. De hecho, son omnipresentes y han invadido las 64 parroquias del estado. Dato curioso: Luisiana es el único estado que tiene parroquias y no condados. La razón detrás de esto es la larga historia del estado con el catolicismo romano bajo el dominio de Francia y España. En un estado que depende de la vida silvestre y la agricultura, estos cerdos salvajes son un gran problema. Los cerdos salvajes causan daños importantes a cultivos y pastos, osando y revolcándose en valiosas tierras agrícolas. Esto ha resultado en daños estimados en $75 millones anuales a la agricultura de cultivos en hileras del estado desde hace unos años, una cifra que probablemente solo ha aumentado. Aparte del hecho de que los cerdos salvajes son, bueno, salvajes, y por lo tanto, difíciles de controlar, estos animales se reproducen rápidamente, con cerdas capaces de parir 2 camadas por año, cada camada con un promedio de 6 lechones. Esta rápida reproducción hace que sea difícil controlar su número mediante medios convencionales como la caza o la captura, a pesar de los mejores esfuerzos de los cazadores y tramperos locales que emplean tecnologías y estrategias avanzadas. De hecho, solo para mitigar el número de estas criaturas, algunos utilizan sistemas de captura controlados por células para gestionar las poblaciones de manera más eficiente. Pero incluso estos métodos de alta tecnología luchan por lograr un impacto significativo en las cifras generales. En cierto modo, es bastante cómico imaginar todo lo que la gente puede hacer para deshacerse de los cerdos. Sí, estos animales, a veces adorables, son fuerzas a tener en cuenta. No solo están dañando a la población local, sino que también están dañando la vida silvestre local. Compiten con especies nativas como los ciervos y los pavos por el alimento, en particular las bellotas, y alteran sus hábitats. Si bien los esfuerzos para mantener a sus poblaciones han mejorado, siguen siendo un problema en el estado. Caimán negro. En la oscura e implacable selva del Amazonas, vive un monstruo de 4 metros conocido como caimán negro. Los científicos lo consideran el mayor y más peligroso depredador de la selva amazónica, capaz de enfrentarse a presas de cualquier tamaño, incluidos otros depredadores. Su piel escamosa de color oscuro crea la apariencia de una bestia formidable, con la que ninguna presa quiere encontrarse en la naturaleza, al tiempo que le sirve de camuflaje perfecto para sus cacerías nocturnas. Pero quizá lo que hace más aterrador al caimán negro es su falta de instintos de miedo. A diferencia de otros animales salvajes del Amazonas, los caimanes negros no retroceden ante ningún adversario, incluidos los humanos. Y si quieren algo, simplemente van y lo cogen. Se han registrado varios casos de ataques provocados y no provocados de caimanes negros a humanos. Y aunque algunas heridas no son mortales, la mayoría de las víctimas acaban en el menú de los caimanes. Como depredadores del Amazonas, los caimanes negros se alimentan de presas grandes y pequeñas, desde ganado hasta feroces nutrias gigantes, caballos, monos, pitones, ciervos, armadillos y prácticamente cualquier animal que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Incluso se han encontrado delfines de río con cicatrices que solo podrían haber sido hechas por un caimán negro, lo que demuestra que están en lo más alto de la cadena alimentaria. Pero aunque ningún enemigo natural puede mirar a los ojos a estas bestias amazónicas, la humanidad ha sido su mayor enemigo, cazándolas hasta casi su extinción solo por su preciada piel. Afortunadamente, el caimán negro está protagonizando últimamente una muy necesaria remontada, y actualmente se considera una especie de bajo riesgo. La anciana del Lake Oak. Hay algo fascinante en este árbol, algo que lo hace parecer de otro mundo. En Mandeville,
Luisiana. En un parque frente al lago Pontchartrain se encuentra este roble bajo. Sus extensas ramas y su robusto tronco han resistido la prueba del tiempo. Algunos creen que tiene más de 220 años y fue plantado alrededor de 1799 como parte de la Live Oak Society, una organización dedicada a la preservación y apreciación de estos grandes árboles. Los robles son conocidos por su longevidad, y la anciana no es una excepción. Araña pescadora. Si bien hay arañas que tejen telas en los humedales de Luisiana, también hay arácnidos pescadores. A menudo, estas arañas viven cerca de los pantanos y pantanos de Luisiana y cazan sus propias presas. Estas arañas pueden caminar sobre el agua, o al menos resistir hundirse, gracias a sus pelos hidrofóbicos, que repelen el agua y atrapan el aire, lo que les permite perseguir presas como pececillos, renacuajos e insectos acuáticos directamente en la superficie. Incluso se sumergen bajo el agua para pescar y permanecen sumergidos mediante burbujas de aire atrapadas en sus pelajes peludos. Y si bien pueden parecer temibles y tener la capacidad de morder, las arañas pescadoras generalmente evitan a los humanos y rara vez son una amenaza. De hecho, contribuyen positivamente al medio ambiente al mantener bajo control las poblaciones de insectos, lo que resulta beneficioso para las personas que viven cerca de los humedales. Pero por supuesto, si tienes un miedo intenso a las arañas, un arácnido es un arácnido al fin y al cabo. Los maricoxi. Aparte del mapinguari, el maricoxi es otra criatura simiesca, parecida a pie grande, que deambula por el Amazonas. Se dice que esta criatura mide entre 2 y más de 4 metros de altura. Los informes y los cuentos los describen como primitivos, blandiendo arcos y flechas, y a veces incluso viviendo en aldeas, lo que sugiere un nivel de organización social. A menudo se les compara con el Bigfoot de Norteamérica o el Yeti del Himalaya. Los orígenes de las leyendas de los maricoxi se remontan a los primeros exploradores de la selva amazónica, cuando los exploradores europeos volvieron con historias de encuentros con gigantes feroces y peludos en la selva. Uno de los relatos más notables es el del explorador británico Percy Fawcett, que a principios del siglo XX se topó con bípedos peludos y agresivos en la selva brasileña. Los coletazos de Fawcett echaron leña al fuego de la leyenda de los maricoxi. Hoy en día, existen versiones contradictorias sobre la realidad de estas criaturas. Algunos atribuyen los avistamientos de maricoxi a identificaciones erróneas de animales salvajes conocidos, como el oso de anteojos, o grandes primates como el mono aullador. Sin embargo, otros sugieren que la leyenda podría ser un recuerdo cultural de encuentros con tribus no contactadas cuyo aspecto y comportamiento podrían haber parecido extraños o aterradores a los forasteros. Hoy en día, los criptozoólogos siguen creyendo en su existencia, pero aún no hemos obtenido una verdad sólida e incontestable. Potú. El potú es una criatura de aspecto bastante irreal, con una boca ancha y abierta y grandes ojos amarillos. Su aspecto puede ser ridículo u horripilante. No hay término medio. A pesar de sus llamativos ojos amarillos, estos pájaros son maestros del camuflaje. Sus rasgos les permiten fundirse a la perfección con las ramas de los árboles, hasta el punto de que se puede tocar a uno y acercarse a otro sin darse cuenta. Estos tipos prefieren posarse inmóviles en el tocón de un árbol, imitando a la perfección una rama rota. Este camuflaje les protege de los depredadores y les permite descansar y dormir un poco durante el día. Cuando cae la noche, sin embargo, esta ave comienza su búsqueda de alimento. Se alimenta de insectos voladores que atrapa al vuelo. Con una boca impresionantemente grande, este cazador nocturno confía en su excelente visión nocturna para detectar a sus presas en la oscuridad y se abalanza silenciosamente sobre ellas. Pero tal vez, el potou sea más conocido por su inquietante reclamo, un sonido lúgubre e inquietante que resuena en la noche. Esta llamada ha hecho que el potou forme parte del folclore local, con historias y mitos que le atribuyen cualidades sobrenaturales. El sonido puede variar de un gemido grave a un lamento agudo que puede ser bastante espeluznante. Los montículos de nativos americanos. Luisiana tiene una rica historia, y en todo el estado hay montículos de nativos americanos. El más famoso de ellos es el sitio Poverty Point. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se construyó entre el 17 y el 11 a.C.,
y estas obras de arte se consideran algunas de las más grandes y antiguas de América del Norte. De hecho, Pobreza Point nos dice que los primeros nativos americanos eran ingenieros increíbles. Una nueva investigación reveló que las personas que vivieron en lo que hoy es el norte de Luisiana hace unos 3.400 años tenían conocimientos sofisticados de ingeniería. Hasta el día de hoy, conocemos una cantidad limitada de información sobre las personas que construyeron estos montículos. Si hay algo seguro, es el hecho de que dominaron la creación de estos montículos y entendieron perfectamente su entorno. Que esta civilización pueda hacer un montículo que se eleva 20 metros sobre el suelo y que permanezca intacto durante más de 3.000 años sin fallas ni erosión importante, teniendo en cuenta el medio ambiente de Luisiana y las frecuentes lluvias que recibe la tierra, es seguro decir que esta civilización sabe lo que está haciendo. Lo que es más sorprendente es el hecho de que estas personas probablemente eran cazadores, recolectores, no agricultores asentados, lo que desafía nuestra comprensión sobre cómo se desarrollan las sociedades complejas. Hierba de caimán. A pesar de tener flores, la hierba de caimán, como su nombre indica, se considera una especie invasora en Luisiana. Verá, esta especie es originaria de las regiones templadas nativas de América del Sur, incluidas Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta planta se caracteriza por su capacidad de crecer tanto dentro como fuera del agua, lo que la hace especialmente resistente. Es una de las especies de plantas que prosperan en el clima de Luisiana y se extiende por varios cuerpos de agua, incluidos lagos, ríos y marismas. La hierba de caimán forma densas esteras en la superficie del agua, que pueden obstruir el tráfico de embarcaciones, dificultar el flujo de agua y afectar a las especies acuáticas nativas, al bloquear la luz solar y agotar los niveles de oxígeno en el agua. Estas esteras no son solo una molestia, sino también una amenaza para el equilibrio ecológico, superando a las plantas nativas y alterando los hábitats. Los esfuerzos para controlar la maleza de caimán en Luisiana han incluido métodos mecánicos, químicos y biológicos. Y sin embargo, controlar la hierba de caimán sigue siendo un desafío. Se requieren esfuerzos continuos para controlar su propagación y mitigar sus efectos en los humedales de Luisiana. Cocodrilo. Si hay algo que seguramente verá en los humedales de Luisiana, una cosa le viene a la mente. Caimanes. Un buen número de ellos. Durante el último siglo, las poblaciones de caimanes en Luisiana han cambiado drásticamente. A principios de la década de 1960, las preocupaciones sobre la disminución de la población de caimanes llevaron a Luisiana a detener la captura de caimanes con la ayuda de un programa del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana. Se realizaron investigaciones y la Ley de Especies en Peligro de Extinción permitió proteger a los caimanes. A mediados de la década de 1970, la población de caimanes volvió a prosperar y permitió que la gente los cazara de forma sostenible. Y por eso hoy, los caimanes de Luisiana se han convertido en una parte en auge de la economía local. La espátula rosada. Una de las criaturas más emblemáticas de los humedales de Luisiana es sin duda la espátula rosada. Su plumaje rosado por sí solo lo convierte en una criatura llamativa. Pueden alcanzar hasta 7 metros de altura y tienen una envergadura que se extiende hasta 1 metro. No solo son bonitos, también son criaturas sociales, a las que a menudo se les ve alimentándose, volando y descansando en grupos. Sus hábitos de nidificación son igualmente comunitarios, a veces compartiendo espacio con otras especies, como garzas y garcetas. Estas aves consumen peces pequeños, crustáceos e insectos acuáticos, la mayoría de los cuales son ricos en pigmentos carotenoides, que se cree que les dan su coloración rosa sorprendentemente vívida. En términos de conservación, la espátula rosada ha enfrentado desafíos a lo largo de los años. Históricamente, fueron cazados extensivamente por sus plumas a finales del siglo XVIII, lo que provocó una disminución significativa de su población. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de conservación y las protecciones legales, su número se ha recuperado. Hoy en día se los ve a menudo descansando en la extensión de los humedales de Luisiana. Rougarou. Si eres de Luisiana o simplemente estás interesado en los críptidos, quizás ya hayas oído hablar del rougarou, una criatura legendaria del pantano que parece sacada directamente de una cola macabra. El rougarou es supuestamente una bestia que es en parte hombre lobo
y en parte algo así. Según la leyenda Cajún, este monstruo feroz se alimenta de los descarriados y vagabundos en los bosques y humedales del sur de Luisiana. Se cree que el nombre de este críptido proviene del folclore francés, con la palabra francesa loup, que significa hombre lobo. Al igual que los hombres lobo, se dice que el rougarou es una persona que se transforma a través de una maldición o al romper reglas religiosas específicas. Después de convertirse en una bestia, están destinados a vagar en la noche durante 101 días. En esta forma bestial, algunas narrativas afirman que esta temible figura también se aprovecha de aquellos que no respetan las costumbres culturales, como la observancia de la Cuaresma. Si no sigues estas tradiciones, es posible que te enfrentes a la ira de rougarou, o eso dicen las viejas historias. Cuanto más escuchas sobre la historia que rodea a este críptido, más claro queda lo que es. A lo largo de los años, ha sido utilizado por padres y mayores para fomentar el buen comportamiento entre los niños. Se dice que la criatura apunta a aquellos que no se adhieren a los códigos morales y sociales de la comunidad, particularmente durante los 40 días de Cuaresma. A diferencia de los críptidos modernos, parece que el rougarou es una leyenda que se ha entrelazado con la cultura local a lo largo de los años. Parece más una historia destinada a enseñar lecciones e infundir miedo en los niños que una narrativa real. Pero quizás la parte más fascinante de la leyenda de rougarou es la supuesta forma de protegerse contra esta criatura. Verás, la historia cuenta que si colocas 13 objetos pequeños junto a tu puerta, el rougarou no podrá entrar, ya que no puede contar más de 12, y estará ocupado hasta el amanecer tratando de contarlos. Si realmente lo piensas, parece un giro muy divertido para esta supuesta bestia salvaje. Águila arpía. Domina los cielos del Amazonas es el águila arpía, una legendaria ave de presa con un aspecto inconfundible. Las plumas de su cabeza se transforman en una audaz cresta cuando se siente amenazada, y las plumas grises más pequeñas de su cara crean un disco facial que mejora su audición. Al igual que ocurre con los búhos, como ocurre con la mayoría de las especies de águilas, las hembras de águila arpía suelen ser más grandes que los machos. Su pata puede ser tan gruesa como la muñeca de un niño, y sus garras curvadas son más grandes y feroces que las de un oso. Aunque evidentemente no es el ave rapaz más grande, esta extraordinaria ave está considerada como el ave viva más pesada y poderosa. Gracias a sus poderosas y anchas alas, el águila arpía es capaz de volar casi en línea recta, por lo que puede atacar a sus presas tanto desde arriba como desde abajo. Además de ser una hábil cazadora, esta ave es muy paciente. A veces se sienta tranquilamente en los árboles durante horas, esperando a que pase una presa desprevenida. Su excelente visión le permite detectar presas a 200 metros de distancia. Una vez que se aferra a un desafortunado animal, sus mortíferas garras ejercen hasta 50 de presión, aplastando los huesos y matándolo al instante. Como depredador superior, el águila arpía se alimenta principalmente de zarigüeyas, puercoespines, serpientes, ciervos jóvenes e iguanas. Naufragio largo. En 2022, durante un largo naufragio hace varios años, Lafayette y Baton Rouge vieron cómo sus niveles de agua caían entre 3 y 4 metros por debajo de lo normal. Esta repentina disminución del nivel del agua reveló todo tipo de secretos que se esconden bajo las turbias aguas de los humedales. Un hombre que caminaba por el río Mississippi en Baton Rouge descubrió este enorme naufragio que había estado oculto por las aguas durante al menos 100 años. Es probable que los restos de este barco pertenecieran a un ferry que se hundió entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, lo que lo convierte en un descubrimiento inesperado. La importante disminución del nivel del agua expuso el suelo del pantano, haciéndolo parecer un camino agrietado y sin pavimentar. Entonces, ¿qué causó esta repentina disminución del nivel del agua? No fue causado por un desastre natural como una sequía, sino más bien fue una acción deliberada realizada por el Estado para realizar una reducción. Esto permite que el jacinto y otras plantas acuáticas invasoras mueran y también mejora la calidad general del agua en áreas donde el agua ha estado estancada durante varios años. Tiburones toro. Los tiburones toro son criaturas que suelen encontrarse en agua salada. Sin embargo, algunos consiguen sobrevivir tanto en agua salada como en agua dulce. Este grupo en concreto vive en el Amazonas. Se les ha encontrado a miles de kilómetros río arriba, en lo más profundo de hábitats de agua dulce. Pero,
¿Cómo consiguen sobrevivir exactamente en aguas diferentes? El secreto reside en su extraordinaria adaptación psicológica, que les permite regular la concentración de sal en sus cuerpos. Este proceso, conocido como osmorregulación, les permite mantener el equilibrio adecuado de sal y agua, ya sea en el océano salino o en los ríos y lagos de agua dulce. A pesar de su temible reputación, lo más probable es que estos tiburones no ataquen sin pensar a los humanos. Sin embargo, es un hecho que esta especie en particular es conocida por ser la más peligrosa, ya que se ha observado que mordisquean con curiosidad y agresividad a los humanos. Así que en caso de que veas un contenedor de tiburones en el agua, asegúrate de evitarlo en la medida de lo posible. Río hirviente. Se trata del Chennai Timpishka, un río tan ancho como una carretera de 2 carriles que se extiende a lo largo de 6 kilómetros y hierve constantemente a 5 grados centígrados. Por antinatural que parezca, este río casi hirviente está orquestado al 100% por la propia naturaleza, y los lugareños creen incluso que lo calienta la fuerza del sol. Según estas leyendas locales, las aguas del Timpishka Chennai fueron engendradas por Yucamama, un espíritu serpiente gigante conocido como la madre de las aguas. Pero, ¿cuál es realmente el responsable de que el intenso calor mantenga esta agua a altas temperaturas? En realidad, al principio, los científicos creían que la fuente del calor era un volcán, pero al no haber ninguno activo a la vista, recurrieron a otras posibles explicaciones. Resulta que el agua hierve constantemente debido al gradiente geotérmico de la Tierra. A medida que nos adentramos en la corteza terrestre, las temperaturas del manto y del núcleo comienzan a aumentar considerablemente. Esto se debe en parte al calentamiento residual de hace miles de millones de años, cuando nuestro planeta acababa de formarse, así como a la desintegración radiactiva y otras fuentes de calor. Los científicos creen que cuando el agua meteórica cae sobre la superficie de la selva amazónica, viaja hacia el interior de la corteza terrestre a través de profundas fallas enraizadas y se calienta de acuerdo con el gradiente geotérmico del planeta. A continuación, esta agua vuelve a la superficie a través de fuentes termales que la calientan en todo su recorrido. Por desgracia para los animales que viven cerca, caer en el río Chennai Timpishka acaba en una muerte segura y la orilla del río suele estar sembrada de sus cadáveres. Tortuga mata-mata. Esta extraña criatura es una tortuga de agua dulce conocida como mata-mata. Se encuentra sobre todo en las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y su aspecto distintivo es una cabeza triangular y aplanada con muchos tubérculos y colgajos de piel, así como un cuerno y un hocico tubular. La fisiología de la tortuga mata-mata está hecha para el camuflaje, y en las aguas turbias, parecer más un trozo de corteza que una tortuga la salva de los depredadores. Como reptiles carnívoros, las tortugas mata-mata se alimentan principalmente de peces e invertebrados acuáticos, y sus cuerpos se han adaptado perfectamente a la caza con visibilidad limitada. Tienen una vista muy fina, que refleja las luces como en otros reptiles nocturnos, y las sensibles aletas de piel de su cuello también les ayudan a detectar cualquier forma de movimiento a su alrededor, una vez que encuentran un buen punto de observación para tender una emboscada. Las tortugas mata-mata se quedan perfectamente quietas antes de abrir la boca para crear un vacío que succione a la presa. Sin embargo, estas tortugas no pueden masticar su comida debido a la forma en que está construida su boca, por lo que simplemente se tragan el pescado entero. La mayor amenaza para estas tortugas, sin embargo, es que los humanos las encuentran atractivas como mascotas. Suelen ser capturadas en masa y enviadas a Europa y Estados Unidos, lo que puede poner en peligro su existencia como especie. La nutria. En el corazón de los humedales de Luisiana, es una criatura de la que probablemente nunca hayas oído hablar a menos que seas local. La nutria. Este gran alimento para roedores semiacuáticos, originario de América del Sur, se introdujo en América del Norte a principios del siglo XX. Los nutris son fácilmente reconocibles por sus patas palmeadas, sus largos bigotes y sus dientes anaranjados que están coloreados por una sustancia natural en su esmalte. Pueden crecer hasta 9 kilos y vivir en madrigueras a lo largo de extensiones de agua. En la década de 1930, las nutrias se establecieron en las marismas de Luisiana, donde desde entonces su población se ha disparado, lo que afortunadamente plantea un desafío. Verá,
Estos roedores pueden producir 3 camadas de 4 a 9 crías cada año. Eso es un máximo de 27 nuevas nutrias por mujer adulta. Desde que su número se disparó, han estado royendo y devorando las raíces de las plantas locales, lo que ayuda a mitigar las inundaciones y la erosión en el estado. Es por eso que, por muy lindos que sean estos roedores, su número excesivo es bastante problemático. Monstruo del pantano en Luisiana. Según una fotografía de fecha y hora, esta extraña criatura fue captada por la cámara el 30 de noviembre de 2010 a la 1:44 am con la cabeza calva, una figura espantosamente delgada, ojos brillantes y una nariz aparentemente inexistente. Mientras caminaba a 4 patas, esta criatura inmediatamente causó miedo a las personas que la vieron. La saga de este monstruo comenzó cuando un cazador de ciervos en Berwick, cerca de Baton Rouge, capturó accidentalmente a esta criatura en su puesto de ciervos durante la noche. Afirmó que al regresar al puesto de venados, la cámara quedó arruinada, como destrozada por un animal. Pero con la tarjeta de memoria intacta, logró recuperar el último metraje que capturó. Pero verás, los pantanos de Luisiana no son ajenos a los monstruos, y esta enigmática criatura no será el primer críptido del que se rumorea que ocupa los humedales del estado. El propio cazador afirmó que solo esperaba que la criatura fuera vegetariana y no sedienta de sangre. Han pasado casi 14 años desde que se capturó esta foto, y sin embargo, aparte de supuestos avistamientos, esta extraña criatura nunca ha vuelto a ser captada por la cámara. Desde que las imágenes de este monstruo se popularizaron en las redes sociales e incluso se transmitieron por televisión en vivo, la infamia del nuevo monstruo del pantano de Luisiana permanece hasta el día de hoy. Si bien muchos creen que no es más que un engaño, algunos creen que esta criatura continúa acechando en los humedales hasta el día de hoy. Hormiga bala. No es difícil entender cómo la hormiga bala obtuvo su nombre una vez que ha sido mordido por una. También conocida como la hormiga del dolor de 24 horas, este pequeño pero terrible insecto de la selva tropical provoca una de las picaduras más dolorosas del mundo. Se dice que es como recibir un disparo, de ahí su nombre. De hecho, según el índice de dolor de Schmidt, una escala para picaduras y mordeduras de insectos, esta hormiga bala tiene una puntuación de 4 más. Las personas lo bastante desafortunadas como para que les pique esta hormiga describen la sensación como oleadas de ardor, palpitaciones y un dolor intenso que dura hasta 24 horas. Es un dolor considerable si se tiene en cuenta que lo provoca algo tan grande como un clip. Pero, ¿qué causa este dolor? El secreto está en la poniritoxina, una potente neurotoxina que causa un dolor intenso y puede afectar a las funciones musculares y nerviosas. Pero no se preocupe, aunque es insoportable, la picadura no es mortal para los humanos. Sin embargo, esta no es razón suficiente para arriesgarse a que le pique una. Lo más probable es que a estas hormigas tampoco les interese morderte, a menos que piensen que eres un depredador. Pero por si acaso te encuentras en el Amazonas, es mejor que vigiles la base de los árboles, donde a estas hormigas les gusta quedarse con sus colonias. Estas son solo algunas de las cosas más extrañas encontradas en el Amazonas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.